Billy Leiva Acuña y estaremos hablando un poco de biología forense, de su evolución histórica en Costa Rica y también de cómo ésta se ha revolucionado la investigación criminal. También estaremos analizando algunas técnicas de recolección de algunos tipos de indicios. Gracias. El uso de la biología en las ciencias forenses se remonta a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, con los primeros intentos de aplicar los métodos científicos para resolver los crímenes. Pioneros como Alfonso Bertillón y Francis Galton comenzaron a desarrollar técnicas para la identificación de personas basadas en características físicas y patrones genéticos. Se da un avance en la tecnología y la comprensión de la genética y surgen nuevas técnicas para analizar muestras biológicas con mayor precisión. También la introducción de la reacción de la cadena de la polimerasa permite ampliar pequeñas cantidades de ADN, lo que revolucionó la identificación de los individuos a partir de muestras biológicas. Las secuencias de ADN y el análisis de perfiles genéticos se convierten en herramientas estándar para establecer eh, comparación de muestras de ADN para establecer vínculos entre sospechosos y víctimas en escenas del crimen. En Costa Rica la biología forense es una disciplina de desarrollo relativamente reciente. El primer manuscrito relacionado con este campo en el país data de 1997 y es gracias al trabajo de la licenciada Maricel Molina. Molina no solo contribuyó con investigaciones pioneras, sino que también jugó un papel importante en el establecimiento y fundación de la sección de biología forense del OIJ, posterior a los años 90. La historia de la biología forense en Costa Rica se remonta al año 91, cuando surgió una necesidad de brindar un apoyo a los casos judiciales en el país. En ese momento el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América brinda su respaldo mediante una beca y le permite a la bióloga licenciada Maricel Molina Zamora recibir una capacitación en el extranjero. Inicialmente la biología forense está integrada en la sección de pericias físicas del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial y solo contaba con la licenciada Molina como experta en este área. En el 95, a solicitud del Programa de Asistencia Técnica Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la licenciada Molina empieza a capacitar a biólogas nacionales, a investigadores del OIJ y a otras personas extranjeras. En el año de 1998, ese proceso de capacitación y desarrollo se crea, termina y resulta con la creación de la sección formalmente de biología forense del organismo de investigación judicial. Esto marca un hito en la historia en la biología del país, estableciendo un equipo especializado dedicado a la identificación y análisis de eh, evidencia biológica en casos judiciales. Desde entonces la biología forense en Costa Rica ha evolucionado, se ha adaptado a las necesidades y a los desafíos del sistema judicial del país y ha contribuido significativamente a la resolución de casos criminales mediante el análisis y la comparación de indicios biológicos. La sección de biología forense del OIJ de Costa Rica se compone de varias unidades especializadas que se encargan del análisis detallado de diferentes tipos de indicios biológicos que se encuentran en la escena del crimen, tal como lo manifiesta Vargas Ramos. Estas unidades incluyen la unidad de tricología y fibras, encargada del análisis de cabellos y fibras encontradas en la escena del crimen, lo cual puede brindar información valiosa sobre la identidad de los involucrados. También está la unidad de botánica forense, especializada en la identificación y análisis de evidencia botánica, como restos de plantas, polen o semillas, que pueden ser cruciales en la reconstrucción de eventos criminales.
También se encuentra la unidad de entomología forense, que se encarga del estudio de insectos y otros antrópodos presentes en la escena del crimen, lo que puede proporcionar información sobre el intervalo post-mortem y otros aspectos relevantes del. Además tenemos la unidad ambiental forense. Esta unidad se dedica al análisis de indicios biológicos relacionados con el medio ambiente, como suelos, aguas y otros elementos que puedan tener relevancia en el caso. Y tenemos la unidad centralizada de inspección de indicios. Esta unidad juega un papel crucial en la coordinación y gestión de todas las evidencias biológicas recopiladas en la escena del crimen, asegurando su adecuada preservación y mejorando el análisis posterior que se dé. En conjunto, todas estas unidades conforman un equipo multidisciplinario capaz de abordar una amplia gama de indicios biológicos, contribuyendo así con el esclarecimiento de casos criminales y el servicio de la justicia en Costa Rica. El concepto de evidencia traza se refiere a cualquier tipo de evidencia que se encuentra en cantidades mínimas. Esto tiene un tamaño reducido o se presenta de manera latente en la escena del crimen. Estas evidencias son cruciales para relacionar a un individuo con la víctima, los perpetradores y el lugar donde ocurren los hechos. Debido a su naturaleza, la recolección y preservación adecuada son fundamentales para garantizar la utilidad de estos en la investigación. La recolección de evidencia traza implica precauciones especiales, ya que debido a su escasa cantidad o tamaño, puede ser fácilmente contaminado. Por lo tanto, es esencial utilizar medidas de bioseguridad para evitar la contaminación cruzada por elementos propios del investigador o del entorno. Además, estas medidas protegen al personal forense de posibles enfermedades que podrían contraer durante la inspección. Una vez recolectada la evidencia traza, puede someterse a métodos comparativos para estudiar sus características individuales y clase. Esto permite realizar un análisis comparativo con alto grado de certeza, lo que puede ser crucial para establecer vínculos entre la evidencia y las partes involucradas en el crimen. Como ejemplos, podemos decir que están los cabellos que son encontrados en la escena del crimen y que pueden ser evidencia traza, especialmente si se encuentran en cantidades mínimas o son difíciles de detectar a simple vista. Estos cabellos pueden proporcionar importante información sobre la presencia de una persona en un lugar del crimen y pueden compararse con muestras de referencia para establecer vínculos con sospechosos o víctimas. También están las fibras textiles como las encontradas en la ropa de las personas involucradas en el entorno del crimen pueden ser evidencia traza. Estas fibras pueden transferirse durante la comisión del delito y pueden ser analizadas para determinar su origen y posible conexión con personas o lugares específicos. También tenemos la saliva, que es encontrada en objetos o superficies de la escena del crimen. Puede ser una evidencia traza bastante importante, ya que puede contener ADN y ser utilizado para la identificación de los perpetradores. Y así establecer relaciones genéticas entre personas involucradas en el crimen. Vamos a hablar de la recolección de manchas de sangre húmedas. Se utilizan aplicadores o colectores estériles para recolectar la muestra. En caso de derrames se recolectan con una jeringa estéril y luego se trasvasa un tubo de ensayo estéril. Se indica claramente que se trata de una muestra húmeda. Las muestras se embalan en cajas de cartón o en bolsas de papel, evitando las bolsas plásticas. Es importante mantener siempre en estas muestras
húmedas, una cadena de frío para preservar la integridad de la muestra. Hablando de las manchas de sangre seca, se da el tipo por raspado, que se utiliza un bisturí o una hoja estéril para raspar la muestra, que luego se recolecta un recipiente líquido o un tubo de ensayo o un sobre de papel. También está por disolución, se emplean colectores para recolectar la muestra, la cual se coloca en tubos de ensayo. Los aplicadores, los colectores humedecidos con agua estéril, son depositados en tubos de ensayo, limpios obviamente, donde se debe indicar obviamente que se trata de muestra húmeda y traslado en cadena de frío. También por recorte, cuando están sobre ropa con tijeras o bisturí, se recorta la muestra que luego se coloca en una sobre o bolsa de papel para su embalaje. Es importante tener en cuenta que para la identificación de muestras de sangre forense se utilizan diversas pruebas, tanto en el campo tanto de campo como en el laboratorio. Pruebas de peroxidasa como Adrel, benzidina, Kastle-Meyer, que son sensibles pero presuntivas. Y la inmunocromática o la inmunocromatografía, como la ABACAR de Ematrace, que son menos sensibles pero específicas para sangre y se utilizan como prueba confirmatoria. Dentro de las muestras secas en superficies objetos, los cuidados que hay que tener: es importante evitar el contacto directo de la muestra para prevenir la contaminación. Se utilizan guantes estériles y herramientas limpias para evitar el material biológico. La preservación: si la muestra se encuentra en una superficie objeto, se debe proceder al levantamiento utilizando cinta adhesiva especial para este fin o hisopos estériles. La muestra se coloca en un sobre de papel limpio y seco, evitando cualquier tipo de humedad que pueda comprometer la integridad de la muestra. La correcta manipulación: es crucial, obviamente, etiquetar correctamente el sobre que contiene la muestra, indicando la ubicación, la fecha, la hora de recolección, la persona, todos esos datos muy importantes. Además, se debe mantener la cadena de custodia adecuada para garantizar la integridad de la evidencia durante todo. Las muestras húmedas en superficies u objetos, obviamente los cuidados son las mismas precauciones de las muestras secas. La preservación: si la sangre está húmeda en la superficie, se debe utilizar un hisopo estéril ligeramente humedecido con agua destilada para recolectar la muestra. Posteriormente coloca en un contenedor hermético y seco para el transporte al laboratorio. La manipulación: al igual que las muestras secas, se debe etiquetar adecuadamente el contenedor que contiene la muestra y mantener la cadena de custodia. En el caso de los derrames de sangre, se deben tomar precauciones adicionales para evitar el contacto directo con la muestra y la exposición a posibles patógenos. La preservación: se utiliza con material absorbente como gases estériles o papel absorbente para recoger la sangre derramada. Posteriormente se coloca en un contenedor hermético y seco para transportarla a un laboratorio. Y obviamente la correcta manipulación: siguen los mismos pasos de etiquetado, cadena de custodia, para garantizar la evidencia. Cuando la sangre se encuentra húmeda en prendas, se debe tener el cuidado de no manipular en exceso la zona manchada para evitar la contaminación. Igual se recoge con hisopos humedecidos con agua destilada y los procesos de cadena de custodia para su manipulación correcta son esenciales, igual que en los casos anteriores. En cuanto a la recolección de posibles muestras de semen ubicadas en superficies y objetos, es fundamental evitar el contacto directo con la muestra para prevenir la contaminación. Se deben utilizar guantes estériles y herramientas limpias durante todo el proceso. La preservación: las manchas de semen no se recogen utilizando aplicadores ligeramente humedecidos se recogen, perdón, utilizando aplicadores ligeramente humedecidos con solución salina o agua destilada.
Luego se dan secar a temperatura ambiente, evitando la exposición a la luz solar, y se embalan en tubos de ensayo limpios y secos para el transporte al laboratorio. La manipulación exige los protocolos de etiquetado y cadena de custodia durante todo el proceso. Las muestras de semen en prendas de vestir se debe tener el cuidado de, con las posibles manchas de semen, no se deben frotar ni manipular en exceso la zona manchada para evitar la contaminación. Se preservan dejándose secar a temperatura ambiente y evitando la exposición solar, y posteriormente embalada en papel sin impresión como craft, y se coloca una bolsa de papel como embalaje externo para su transporte al laboratorio. Se debe seguir obviamente los protocolos de etiquetado, de cadena de custodia durante todo el proceso. Cuando la muestra de semen se encuentra en un condón, obviamente es importante manipular el condón con cuidado para evitar dañar la posible muestra. Se preserva eh, embalándose, obviamente, en un contenedor y después en una bolsa de papel craft, y posteriormente con un embalaje externo que vaya debidamente rotulado. La manipulación, obviamente, son la misma de todos: cadena de custodia, cadena de frío, y para preservar la integridad de la muestra. Para la recolección de muestras de saliva vamos a poner tres hipotéticos casos, que son el de botellas, el de vasos o chicles. Empezaremos con el de botellas, donde los cuidados es evitar el contacto directo con la muestra de saliva para prevenir la contaminación, utilizar guantes estériles y herramientas limpias durante todo el proceso. La preservación, la saliva presente en las botellas se puede recolectar utilizando hisopos estériles y humedecidos ligeramente en solución salina. Frotando estos hisopos suavemente sobre la zona sospechosa y luego dejar secar el hisopo a temperatura ambiente, colocando luego posteriormente el hisopo en un contenedor limpio y seco para el transporte al laboratorio. La manipulación se debe seguir los protocolos de etiquetado y cadena de custodia y cadena de frío. En el caso de los chicles, al manipular los chicles con posibles rastros de saliva, se debe tener cuidado de no dañar la muestra. Si se encuentran chicles con posibles rastros de saliva, se debe utilizar un instrumento limpio para retirar el chicle de la superficie. Luego se coloca el chicle en un contenedor limpio y seco para el transporte al laboratorio. Obviamente los protocolos de etiquetado, cadena de custodia y cadena de frío. En vasos es importante manipular los vasos con cuidados para evitar la contaminación, igual que en las botellas. La saliva se recolecta igual como si fuera una botella cuando es en vaso, y a la hora de manipularla se puede etiquetar también de manera similar a la botella. Para la correcta recolección de células epiteliales de superficies o objetos se debe tener esencial cuidado al manipular la superficie objeto para evitar la contaminación o pérdida de las células epiteliales. Se puede utilizar cinta adhesiva transparente para recolectar las células epiteliales presentes en la superficie, presionándola sobre la zona sospechosa, y luego se retira con cuidado. La cinta se coloca en un portador limpio y seco para su transporte al laboratorio. Siempre la cadena de custodia para garantizar la integridad de la evidencia. También las células epiteliales en prendas de vestir, se deben manipular las prendas de vestir teniendo cuidado de no dañar la muestra y evitar la contaminación externa. Se utiliza un hisopo estéril y humedecido ligeramente con solución salina para recolectar las células en las zonas de mayor contacto entre la piel y la prenda, como es el cuello. Se frota suavemente en la zona sospechosa con el hisopo y luego se coloca en un contenedor limpio y seco para el transporte al laboratorio. Les agradezco a todos ustedes su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.